Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía positiva y, por supuesto, mucha expectativa. Porque hoy tenemos un bombazo de aquellos que sacuden los cimientos del mundo del entretenimiento. ¿Están listos? Porque la noticia que les traigo hoy involucra a dos de las figuras más queridas y aclamadas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a analizar a fondo qué estará pensando, qué estará sintiendo y, sobre todo, qué hará Can Yaman tras la última noticia que ha sacudido a Demet Özdemir. Rumores, especulaciones, análisis, vamos a desmenuzarlo todo para que no se pierdan ni un solo detalle. Prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero todavía no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Les prometo que no se van a arrepentir. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de fascinación para los fanáticos. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkencikus fue innegable, traspasando la pantalla y generando una legión de seguidores que soñaban con verlos juntos en la vida real. Si bien nunca confirmaron un romance, los rumores y las especulaciones siempre estuvieron presentes, alimentando la esperanza de muchos. Esa chispa que se veía en cada escena, cada mirada, cada gesto, era algo que los fans no podían ignorar. Y es que la realidad superaba la ficción para muchos, y la ilusión de verlos juntos era más fuerte que cualquier otra cosa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida sigue su curso y cada uno tomó su propio camino. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda de ensueño con toda la parafernalia y el brillo que caracteriza a este tipo de eventos en Turquía. Parecía el cuento de hadas perfecto, la culminación de una historia de amor que prometía ser eterna. Sin embargo, recientemente la noticia de su divorcio ha sacudido a la prensa rosa y a sus seguidores. Un jarro de agua fría para aquellos que creían en su amor, una decepción que resonó en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y aquí es donde la figura de Can Yaman vuelve a tomar relevancia. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hará Can Yaman ahora? Sabemos que él se encuentra en Italia, triunfando con sus proyectos y consolidando su carrera internacional. Es un actor cotizado, un galán que conquista corazones en cada rincón del mundo. También sabemos que es un hombre reservado con su vida personal, que prefiere mantener un perfil bajo y alejado de los escándalos. Pero es innegable que su conexión con Demet es algo que siempre estará presente en la memoria de sus fans, un recuerdo imborrable que forma parte de la historia del espectáculo turco. Analicemos las posibilidades. Primero, debemos considerar que Can Yaman es un caballero. Es muy probable que ya se haya puesto en contacto con Demet de forma privada para expresarle su apoyo y solidaridad en este difícil momento. No creo que haga ninguna declaración pública al respecto, ya que eso podría interpretarse como una falta de respeto hacia Demet y su situación. Él es consciente del revuelo mediático que genera cada uno de sus movimientos, y sabe que cualquier comentario podría ser malinterpretado o utilizado para alimentar aún más los rumores. Por lo tanto, la discreción y el silencio parecen ser la opción más sensata. Segundo, es importante recordar que Can Yaman está enfocado en su carrera profesional. Tiene proyectos importantes en marcha y es poco probable que deje que la noticia del divorcio de Demet lo distraiga de sus objetivos. Es un hombre ambicioso y trabajador, y sabe que su éxito depende de su dedicación y esfuerzo. Su carrera en Italia está despegando, y está aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan. Abandonar sus proyectos para involucrarse en un asunto personal sería una decisión arriesgada y poco profesional. Tercero, y aquí es donde entra la especulación, algunos fanáticos sueñan con la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can. Si bien esto es improbable, no podemos descartarlo por completo. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que el futuro depara. Si ambos están solteros y disponibles, y si aún existe esa chispa entre ellos, podría haber una pequeña posibilidad de que vuelvan a conectar. La esperanza es lo último que se pierde, y los fans más acérrimos se aferran a la idea de que el destino los volverá a unir.
Sin embargo, siendo realistas, creo que lo más probable es que Can Yaman mantenga la distancia y respete la privacidad de Demet. Es un hombre maduro y sabe que ella necesita tiempo y espacio para superar este momento difícil. Además, ambos han seguido caminos diferentes y tienen vidas separadas. Él está construyendo su carrera en el extranjero, mientras que ella se ha enfocado en proyectos en Turquía. Sus prioridades y sus objetivos son distintos, y es poco probable que estén dispuestos a cambiar sus planes por el otro. Pero, ¿y si la noticia del divorcio de Demet influye en los futuros proyectos de Can Yaman? ¿Podría esto abrir la puerta a una posible colaboración entre ellos en el futuro? No lo sé. Es una pregunta difícil de responder. Dependerá de muchos factores como la disponibilidad de ambos, sus intereses profesionales y, por supuesto, la opinión de sus respectivos representantes. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde las decisiones se toman en base a criterios económicos y estratégicos. La química en pantalla y el cariño de los fans son importantes, pero no siempre son suficientes para garantizar el éxito de un proyecto. Además, es importante considerar que ambos actores han evolucionado y han madurado desde que protagonizaron Erkencikus. Sus carreras han tomado rumbos diferentes, y es posible que sus intereses y sus ambiciones hayan cambiado. Quizás ya no estén interesados en trabajar juntos, o quizás prefieran explorar nuevos desafíos y nuevos géneros. La decisión final dependerá de muchos factores, y solo el tiempo dirá si volveremos a verlos juntos en la pantalla. Lo que sí puedo decirles es que el mundo del espectáculo es impredecible y todo puede pasar. Quién sabe, tal vez en algún momento del futuro veamos a Demet y Can juntos en un nuevo proyecto. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans, un reencuentro que generaría una gran expectación y un enorme revuelo mediático. Sería una oportunidad para revivir la magia de Erkencikus y para demostrar que su química sigue intacta. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué hará Can Yaman tras la noticia del divorcio de Demet Özdemir? Creo que la respuesta más acertada es apoyar en silencio, mantener la distancia y enfocarse en su carrera. Es la actitud más sensata y respetuosa que puede tomar en esta situación. Él es consciente de la delicadeza del momento y sabe que lo mejor que puede hacer es dejar que Demet lidie con sus problemas en privado. Ofrecer su apoyo incondicional, pero sin invadir su espacio ni generar falsas expectativas. Ahora bien, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman debería contactar a Demet? ¿Ven alguna posibilidad de una reconciliación entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones y teorías. Me interesa saber qué piensan ustedes, qué esperan de esta situación y qué creen que depara el futuro para estos dos grandes actores. En resumen, hemos analizado la situación actual de Demet Özdemir tras su divorcio y hemos especulado sobre qué hará Can Yaman al respecto. Hemos considerado diferentes escenarios y hemos llegado a la conclusión de que lo más probable es que mantenga la distancia y respete la privacidad de Demet. Sin embargo, como siempre digo, en el mundo del espectáculo todo puede pasar. La vida es impredecible y las sorpresas están a la orden del día. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Me esfuerzo por mantenerlos informados y entretenidos, y por ofrecerles una visión completa y objetiva de los acontecimientos. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios sobre este tema. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman debería contactar a Demet? ¿Ven alguna posibilidad de una reconciliación entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? No se queden con la duda, exprésenla aquí abajo. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta la próxima, mi gente guapa.